En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido lunes, hermanos, hermanas, en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso lunes, 30 del mes de septiembre, o sea, mes de la Santa Biblia, bendito Dios, y de esa misma manera día sumamente maravilloso para la Santa y Única Iglesia de Cristo, porque estamos celebrando al Santo San Jerónimo, presbítero y doctor de la Santa Iglesia del Señor, y por consiguiente, patrono de los que aman la Santa Biblia, bendito Dios. Así es, San Jerónimo es patrono de los que aman la Santa Biblia, o sea, la palabra de Dios, porque es precisamente aquel grandioso hombre encargado por el Papa San Dámaso I, quien se ocupó de traducir la Biblia al latín, bendito sea Dios. Así que San Jerónimo ruega por nosotros para que así como tú podamos amar a Jesús, hecho palabra por medio a la Santa Biblia, bendito sea Dios. El Evangelio a escuchar está tomado de San Lucas en su capítulo 9, versículos del 46 al 50. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en aquel tiempo surgió entre los discípulos una discusión, y discutían sobre cuál era el más grande. Jesús, sabiendo lo que pensaban, acercó un niño, lo colocó en medio de ellos y les dijo: quien recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño de todos ustedes, ese es el mayor. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que expulsaban demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no siguen con nosotros. Pero Jesús le respondió: no se lo impidan, pues quien no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso lunes. Bendito sea Dios. Día maravilloso que, como bien expresaba al principio, estamos celebrando a San Jerónimo, bendito Dios, que es patrono de los que aman la Santa Biblia. Porque, como bien expresaba al principio, fue el encargado por San Dámaso I, Papa de la Santa Iglesia de Jesucristo, Papa de la Santa Iglesia de Jesucristo, para traducir la Biblia al latín, bendito sea Dios. San Jerónimo ruega por nosotros para que podamos amar a Jesús hecho palabra con todo el corazón. Y me gustaría, hermanos, hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Jesucristo, bendito sea Dios, citando lo que bien nos viene a expresar el apóstol San Pablo, allá en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 3 y siguiente. Y dice el apóstol San Pablo: hermanos queridos, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu. Como una es la esperanza a la que han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y en todos. Cada uno de nosotros recibió su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Bendito sea el Señor. Indicándonos, hermanos y hermanas, que como esa santa y única iglesia de Cristo, donde Él se ha quedado como el banquete de vida en su cuerpo, sangre y divinidad, nosotros, dice el apóstol San Pablo, debemos mantener la unidad, debemos mantener el amor, debemos mantener el vínculo de la paz a través del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. ¿Por qué razón? Porque dice San Pablo, uno es el cuerpo, o sea, una es la iglesia de Cristo, de la cual tú y yo no nos podemos separar
jamás, sino que debemos mantenernos unidos a Cristo a través de su cuerpo místico, que es la iglesia, como bien lo menciona el versículo 4. Y dice San Pablo, uno el Espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, pues uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, lo abarca todo y lo llena todo. Bendito sea el Señor, indicándonos, hermanos, hermanas, que la fe es la misma. La fe es una y la fe no se puede dividir. Por lo tanto, la verdad del Evangelio, la doctrina del Evangelio es una que permanece para siempre. Y esa doctrina tiene como centro a Jesucristo en su cuerpo, sangre y divinidad, hermanos, hermanas. Es por eso que dice el apóstol San Pablo que debemos permanecer unidos en un mismo espíritu, o sea, en una misma verdad, en una misma fe, o sea, en una misma doctrina que nos ha dejado el Señor para amarnos a nosotros junto a Él por medio de su santa y única iglesia. Y dice versículo 7, cada uno de nosotros recibió su propio don en la medida en que Cristo los ha distribuido, bendito Dios. O sea, cada uno de nosotros recibió su propio don, su propio talento. ¿Para qué? Para desarrollarlo, para ponerlo en práctica dentro de la santa iglesia de Cristo, o sea, la santa iglesia católica, de la cual no nos podemos dividir porque estaríamos dividiéndonos del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, quien se divide del cuerpo se muere, se seca, como bien lo presenta Juan 15. Cristo es la vid verdadera. Y por lo tanto, quien se separa de Cristo se seca porque se separa de aquel que es la fuente de vida. Bendito sea el Señor. Y es precisamente por esa razón que Jesús en el Evangelio nos viene a decir, bendito sea el Señor, que todo aquel que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Que todo aquel que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Porque es precisamente en el servicio donde manifestamos, bendito Dios, la grandeza y el amor de Dios en nuestra vida. Por eso dice la palabra que Jesús, tomando a un niño, lo colocó en medio de ellos y les dijo, quien recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. El más pequeño de todos ustedes, ese es el mayor. Bendito sea el Señor. Indicándonos, hermanos, hermanas, que para poder permanecer unido a Cristo a través de su cuerpo místico, que es su santa y única iglesia, es necesario manifestar siempre la humildad. Es necesario manifestar siempre la sencillez, hermanos, hermanas. Eso es lo que significa ser como niños. Eso es lo que significa recibir a un niño en el nombre de Jesús. O sea, tener la sencillez para reconocer a Dios en su iglesia. Tener la sencillez para recibir a Jesucristo por medio de su santa iglesia. Porque dice Jesús, quien me recibe a mí, no me está recibiendo a mí, está recibiendo más bien al Padre que me envió. O sea, la humildad, la sencillez que nos permite permanecer unido a Cristo a través de su cuerpo místico, que es de la iglesia, nos permite también recibir la gloria viva del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice entonces la palabra que Juan en aquel momento tomó la palabra y dijo, Maestro, vimos a uno que expulsaban demonios en tu nombre y hemos tratado de impedírselo, porque no siguen con nosotros. A lo que Jesús les respondió, no se lo impidan, pues quien no está con ustedes está contra ustedes, bendito sea el Señor. Y creo que eso le explica bien claro el apóstol San Pablo, donde bien nos dice, hermanos queridos, manténganse unidos por medio al vínculo de la paz y del Espíritu Santo. Y dice entonces, un solo cuerpo, una es la esperanza, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Y creo que esas palabras de San Pablo definen claramente quiénes están con nosotros y quiénes están contra nosotros. Por lo tanto, todo aquel que está en contra de la iglesia de Cristo está en contra de la verdad plena de Cristo, o sea, está en contra de Jesús Eucaristía, está en contra de su pueblo de sacerdotes, está en contra de esa iglesia que tiene como madre y reina a la Santísima Virgen María. Lo dice San Pablo, bendito Dios, no lo digo yo, Álvaro, sino San Pablo, la palabra de Dios. Una sola fe, o sea, la fe es la misma siempre. Un solo espíritu, o sea, es la verdad misma siempre. La misma doctrina que no cambiará jamás. Y nosotros debemos permanecer en ella. No podemos comportarnos como aquellos discípulos de Jesús, que al escuchar a Jesús hablar de que Él es el pan vivo, bajado del cielo, dice la palabra que se apartaron y se alejaron de Él. Y lo mismo ha pasado entre nosotros. ¿Cuánto entre nosotros no se han apartado de Jesús, Eucaristía? Bendito sea el Señor.
¿Cuánto entre nosotros no se han apartado de Dios, no se han apartado de la iglesia santa de Cristo, donde Él se ha quedado como hombre verdadero para abrazarnos, para perdonarnos a través de su pueblo de sacerdotes y para alimentarnos a través de su cuerpo y su sangre en el altar? ¿Cuánto entre nosotros no se han apartado de Cristo Jesús Eucaristía? Porque se han dejado llevar por la falta de humildad, por la falta de sencillez, por la ira, por la prepotencia. Eso no es de aquel entonces solamente, también ahora estamos viendo esa misma realidad. Por eso dice Jesús que si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos, San Mateo 18:4. Debemos ser como niños, o sea, debemos ser sencillos y humildes para permanecer unidos a Cristo a través de su iglesia, y entonces sí seremos el más grande.